Saludos cordiales. Pertenecemos a la Universidad de las Fuerzas Armadas del segundo nivel, asignatura Metodología de la Investigación de la carrera Ingeniería, Finanzas y Auditoría e Ingeniería Comercial. Los integrantes de este grupo somos Rodney Chankusig, Angélica Chapaca y Natalie Kimba. A continuación les vamos a hablar acerca de la muestra. A continuación mi compañera. Mi nombre es Angélica Chapaca y les voy a hablar acerca de la población. Como concepto tenemos que es el número total de personas que habitan en un determinado lugar. Dentro de las características tenemos que abarca una totalidad a nivel mundial, por lo mismo que no es posible estudiarlo en su totalidad. Estos también pueden ser naturales, sociales o abstractos. A continuación sobre la población estudiada, es la unidad de análisis. No solo se refiere a personas, sino a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio, tomando como referencia un determinado espacio. Dentro de sus características tenemos que abarca los elementos del espacio territorial del problema de estudio y también contiene la muestra. Como concepto de muestra tenemos que es un subgrupo de la población de estudio, siendo esta una parte útil y representativa de la misma. Aquí se debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en una población. Como características tenemos que son de tamaño moderado, por lo que es posible estudiarlas. Un ejemplo de las tres presentaciones que les acabo de mencionar, tenemos por ejemplo un problema de estudio que en este caso sería determinar el índice delincuencial de nuestra población. Dentro de población a nivel general tenemos los habitantes de la ciudad de Quito. La población de estudio tenemos habitantes del norte de la ciudad de Quito y como muestra tenemos el sector que va a ser estudiado, que en este caso sería el Alameda. A continuación, los tipos de muestra. Tenemos como definición que el muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determinar qué parte de la realidad en estudio debe examinarse, con la finalidad de hacer relaciones sobre dicha población. Dentro de esta tenemos dos tipos de muestreo, que es el probabilístico, o también conocido como aleatorio, o el no probabilístico. El muestreo probabilístico es donde todos los individuos de la población pueden formar parte de la muestra. El muestreo no probabilístico, en este tipo de muestreo puede haber clara influencia de la persona. Y aquí también no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra. Tenemos un ejemplo. Si se quiere hacer, por ejemplo, una encuesta sobre la migración, aquí solo podrán formar parte de la muestra las personas quienes hayan migrado alguna vez. A continuación, ¿cómo se hace una muestra probabilística? Tenemos que se determina como base en los objetivos. Se puede medir el tamaño de error en nuestras predicciones y cuyo objetivo principal es el de reducir al mínimo el error estándar. El tamaño de la muestra es el número mínimo de unidades de análisis para conformar una muestra que me asegure un error estándar menor. El error estándar es fijado por nosotros. El ejemplo de esto tenemos que para realizar una encuesta acerca de una opinión efectuada para las elecciones populares que se dan en nuestro país, se tiene una población de millones de habitantes, por lo que se requiere realizar un sondeo y determinar un mínimo de unidades de análisis. A continuación, mi compañera Natalie Kimba va a seguir con la exposición. Ahora les voy a explicar la muestra probabilística estratificada. Como podemos observar, es dividir a la población en subpoblaciones o estratos y se selecciona una muestra para cada estrato. En sí, esta muestra aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de cada unidad de la medida muestral. Como podemos observar, tenemos la fórmula de la fracción de estrato, que es FH es igual a n minúscula sobre n mayúscula. Como todos sabemos, n minúscula es el tamaño de la muestra y n mayúscula es el tamaño de la población. Ahora bien, les voy a dar un ejemplo.
Tenemos una población que es de 2.200 estudiantes y un tamaño de muestra que es de 570. Procedemos a reemplazar la fórmula donde n minúscula es n minúscula es 570 y n mayúscula es 2.200. Y de respuesta tenemos que 0.2590, que esa es la fracción de estrato. Ahora bien, les voy a explicar el muestreo probabilístico por racimos. Muchas veces nos sentimos limitados por factores financieros, por el tiempo, por distancias geográficas u otros obstáculos. Este tipo de muestreo nos ayuda ya que reduce los costos, tiempo, energía, ya que nosotros consideramos muchas veces nuestras unidades de análisis que se encuentran en lugares físicos, geográficos, y estos son denominados racimos. El muestreo por racimos se divide en dos etapas. La una que selecciona los racimos siguiendo los ya reseñados pasos de muestra probabilística simple o estratificada. La segunda selecciona los sujetos u objetos que van a ser medidos. Ahora bien, les voy a explicar cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección. Aquí señalamos dos puntos importantes que se debe tener en cuenta en dichos tipos de muestreo. Uno es el tamaño de la muestra y dos es el procedimiento de selección. Pero los elementos muestrales se eligen siempre aleatoriamente para asegurarnos que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido. Pueden usarse dos procedimientos. El primer procedimiento es por medio de tómbola, que esto consiste en numerar todos los elementos muestrales, del 1 al n, y procedemos a realizar unas fichas, una por cada elemento. Los números elegidos al azar conformarán la muestra. El segundo procedimiento son los números random o números aleatorios, que consisten en la utilización de una tabla de números que implica un mecanismo de probabilidad muy bien diseñado. Se va eligiendo aquellos casos que se van dictando en la tabla número random hasta completar el tamaño de la muestra. Los números pueden recorrerse de hacia arriba hacia abajo, horizontalmente, al fin de lograr que cada elemento muestral tenga la misma probabilidad de ser elegidos. A continuación, mi compañero Ronnie Chancusi. Yo les voy a hablar acerca de los listados y otros marcos conceptuales. Los listados. Todo procedimiento de selección depende de listados, ya sean existentes o construidos ad hoc. Listados pueden ser el directorio telefónico, listas de acciones, listas de escuelas oficiales, etc. Donde no existen listas de elementos de la población, se recurren a otros marcos de referencia que contengan descripciones del material, organizaciones o sujetos seleccionados como unidades de análisis. Algunos de estos pueden ser archivos, hemerotecas y los mapas. A continuación les voy a hablar acerca de los archivos. Los archivos constituyen su marco muestral a partir del cual se obtendrá la muestra. Calcula el tamaño de la población, obtiene el tamaño de la muestra y selecciona sistemáticamente cada elemento, cada solicitud que será analizada. Para poder ejemplificar los archivos, podemos decir que la solicitud de empleo que manejan el Departamento de Recursos Humanos, pues si es que desea realizar una investigación acerca de alguna variable con respecto al comportamiento de sus trabajadores, puede analizar los archivos y utilizarlo como un marco de referencia. A continuación les voy a hablar acerca de los mapas. Los mapas son muy útiles como marco de referencia en muestras por racimo. Por ejemplo, un investigador quiere saber qué motiva a los compradores en una determinada tienda de autoservicio. Sobre un mapa de la ciudad y a partir de las listas de tiendas que cada cadena competidora marca todas las tiendas de autoservicios, las cuales constituyen una población de racimos, pues en cada tienda seleccionada entrevistará a un número de clientes. El mapa le permite ver la población y su situación geográfica, de manera que se puede elegir zonas donde coexistan tiendas de la competencia, como para asegurarse que el consumidor de la zona tenga todas las posibles alternativas. Otro marco de referencia pueden ser los volúmenes.
Los volúmenes se pueden considerar cuando el tipo de acuerdo al tipo de estudio, al tipo de investigación que se desea realizar, puede ser tal vez de acuerdo a editoriales que se deban analizar, comparar entre distintos periódicos o sistemas de prensa, donde en las hemerotecas se encuentran volúmenes de todas las publicaciones que han realizado los distintos periódicos o prensas, y ahí tenemos el material para los marcos conceptuales y poder encontrar nuestra muestra. Y el último marco conceptual que les voy a hablar son las horas de transmisión. Las horas de transmisión se utilizan cuando estamos hablando de estudios a nivel televisivo, cuando no se puede conseguir todos por ejemplo, los comerciales que se desean estudiar en un tipo de investigación, en un estudio, en un proyecto, que desea analizar las características de los comerciales que se dan de tal hora a tal hora o en tales días, o que se dieron en algún porcentaje o intervalo de tiempo en la historia. Entonces, si es que no se puede conseguir, sería ilógico estar ahí frente al televisor todo el día durante una semana para poder anotar o tomar en cuenta toda la cantidad de comerciales que se dan alrededor del día. Es ahí cuando surge este problema y se puede utilizar las horas de transmisión, donde se les puede convertir en medias horas, tal vez 2 horas, que serían nuestro espacio muestral, que lo tomamos como de marco conceptual. El siguiente tema son cómo son las muestras no probabilísticas. Y como podemos ver en la imagen, las muestras no probabilísticas nos dicen que no se toman la muestra aleatoriamente, es decir, que no toda la muestra tiene la misma probabilidad de ser escogida. Las muestras no probabilísticas tienen que ver con los objetivos del estudio y con las opiniones o maneras de pensar que decida emplear el investigador. Cuando se quiere utilizar la población, las muestras no probabilísticas, se nos abren 4 opciones distintas, que son los sujetos voluntarios, que puede ser cuando, por ejemplo, en un hospital se deciden probar medicinas, en un laboratorio de medicinas se deciden probar en sujetos, y estos sujetos, hay personas que se ofrecen voluntarias para poder ser experimentados con estas medicinas. Ahí es donde es ideal, es un ejemplo donde podría utilizarse la población, las muestras no probabilísticas de una manera ideal. Otro tipo de muestras no probabilísticas es la muestra de expertos. Hay estudios en donde es necesario la opinión de expertos acerca de un tema en específico. Por ejemplo, podría ser que se esté analizando acerca del desempleo en periodistas mayores de 40 años. Tal vez la muestra de este estudio podría ser las señoras periodistas que ya son profesionales y son expertas, pues para poder aplicar el cuestionario, el instrumento de medición, y así se puede realizar el análisis correcto. Otro tipo de muestras no probabilísticas son los sujetos tipos. En una sociedad, en una población, en un estudio, en un nivel de muestra, hay estándares donde personas que pueden cumplir, que pueden pertenecer al mismo conglomerado, pueden pertenecer a la misma clase social, tal vez a la misma edad. Este tipo de sujetos se les toma de manera en particular porque tienen muchas características similares. Este tipo de estudio se lo puede utilizar también como una muestra no probabilística. Y por último, tenemos las muestras por cuotas. Las muestras por cuotas se utilizan mucho en estudios de opinión y de mercadotecnia. Los encuestadores reciben instrucciones de administrar cuestionarios a sujetos en la calle. El que al hacer esto vayan conformando o llenando cuotas de acuerdo a la proporción de ciertas variables demográficas en la población. Así, por ejemplo, para un estudio sobre la actitud de la población hacia un candidato político, se dice que los encuestadores van de tal colonia y me entrevistan a 150 sujetos,
que el 25% sean mayores de 30 años y el 25% mujeres mayores de 30 años, 25% hombres menores de 25 años y 25% mujeres de 25 años. Más o menos es el estándar que se utiliza cuando se va a utilizar una muestra no probabilística de muestras por cuotas. Y por último tenemos el tamaño óptimo de la muestra, también conocido como el teorema del límite central, que señala que una muestra de más de 100 casos será una muestra con una distribución normal en sus características. Sin embargo, la normalidad no debe conjuntarse con probabilidad. Siempre lo primero es necesario para efectuarse pruebas estadísticas, lo segundo es requisito indispensable para hacer inferencias correctas sobre una población. Y con esto pues hemos concluido con el objetivo de este video de darles a conocer acerca de la muestra en el proceso de investigación. Muchas gracias.